a comenzar con esta segunda sección analizando realmente la posición de nuestros hermanos que se separaron de Nueva York para venir a Waco, Texas. Y para iniciar esta sección, queridos hermanos, yo quisiera, ya que tenemos el cuadro de la historia y de lo que ha ocurrido en el movimiento con el surgimiento de diferentes grupos, yo pienso que podemos establecer ciertas reglas para analizar esta posición que han tomado nuestros hermanos de regresar a Waco, Texas, y comprar el antiguo Monte Carmelo. En primer lugar, quiero comentar en esta ocasión, hermanos, que nos sujetemos solamente a lo que está escrito. Que evitemos, para analizar este punto, el yo pienso, el yo creo, es que el mensajero quiso decir esto, el mensajero pensaba esto, el mensajero no pensaba esto. O sea, yo espero, hermanos, que para analizar este punto podamos ser muy cuidadosos al respecto y solamente quedarnos con un escrito está, sin quitarle ni ponerle. Eso es sumamente fundamental e importante, queridos hermanos, como creyentes de este mensaje, para no errar en el camino, para no ir por el camino equivocado. Y quiero compartir con ustedes el versículo 27 del capítulo 4 de Proverbios, que dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El mensajero, comentando acerca de este versículo en el Código Simbólico, la página 311, dice así: hay solo una forma de conocer si estamos siendo guiados por Cristo nuestro Señor en el camino recto hacia las puertas perlinas de la ciudad, y esto es al no agregar ni quitar de la palabra de verdad, y al seguir cuidadosamente en el camino de la luz, sin ir por delante de ella, sin dejar un paso detrás de ella, ni caminando por sus orillas, sino al seguir justo en medio del camino. No deje que su celo por progresar lo conduzca delante de la luz y haga que usted camine en las tinieblas. No permita que su cautela por no correr demasiado adelante haga que usted se retrase y se quede atrás, ni que el descuido lo lleve hacia los bordes. Permanezca en el centro del camino donde la luz brilla más brillante. No siga ideas que sustentan en las opiniones y en aumentar o disminuir el significado de las citas autorizadas. Cristo dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Queridos hermanos, la inspiración es muy clara. Este párrafo que acabamos de leer nos muestra claramente y dice que si nos preocupamos por saber si estamos siguiendo en el camino correcto hacia la ciudad celestial, podemos contestarnos esa pregunta. Y la respuesta viene de la misma inspiración que dice: no le agregue ni le quite a las citas autorizadas. Si usted es un creyente muy celoso por la verdad, no permita que ese celo lo lleve más adelante de la luz. Si usted es una persona descuidada, querido hermano, no permita que ese descuido lo deje atrás de la luz. Deberíamos evitar también ir a los bordes de esa luz. El consejo es permanecer en el centro de la luz. ¿En qué manera, queridos hermanos? No agregando ni quitando de las citas autorizadas.
no fundando nuestra creencia en las ideas humanas, sino basados en un escrito está. Eso es la manera de cómo estudiar este mensaje, queridos hermanos. Eso es la única manera de no errar, el no salirnos del camino. Por muy complicado o por muy difícil que se me haga creer por qué el mensajero lo dijo así o lo hizo así, mi deber y mi responsabilidad, queridos hermanos, es quedar conforme con lo que Dios envió por medio de su mensajero, sin quitarle ni ponerle. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema, queridos hermanos, y vamos a analizar algunos puntos sobre los cuales se basa esta creencia de regresar al antiguo Monte Carmelo, al Monte Carmelo que compró el hermano Hutef, o en la propiedad que compró el hermano Hutef para establecer el Monte Carmelo. Bien, son varios los puntos y queremos ir uno por uno. Los hermanos que han regresado para Waco, Texas, uno de los puntos que ellos dicen por los cuales tenemos que regresar es porque a través de todo el mensaje y especialmente hablando del código simbólico, hermanos, que es una de las obras que se dice que ciertos años, en el tiempo mientras ellos trabajaban en los cuarteles generales en Nueva York, se descuidó la lectura o se descuidó esta obra, el libro del código simbólico. La posición de nuestros hermanos es de que si vamos al mensaje, el mensajero nunca habló de otro lugar que no fuera Waco, Texas. Y eso es una realidad, queridos hermanos. Todos los que creemos en este mensaje y los que conocemos un poquito de él, nos damos cuenta que realmente el mensajero no habló de ningún otro lugar, sino solamente del Monte Carmelo que fue establecido en Waco, Texas. Él no habló de ningún otro lugar, eso es cierto. Por eso, queridos hermanos, hoy, si quisiéramos basarnos en eso y decir como el mensaje no habla de otro lugar, entonces es que hay que regresar a ese lugar. Necesitamos ir a los escritos del hermano Hutef para analizar qué hubo al principio y qué hubo al final en cuanto a este lugar. Especialmente casi todas nuestras lecturas las vamos a basar en el libro Código Simbólico, queridos hermanos. Es donde se encuentra la historia del movimiento registrada en una forma ordenada y que podemos seguir por las fechas descritas aquí. Y vamos a comenzar con el código simbólico, con la página más común y donde encontramos mucha más información acerca del establecimiento de este lugar en Waco, Texas, en el año de 1935. Recuerden la historia. Para 1935 se hicieron planes para moverse de California y venirse a Texas y conseguir el lugar en Waco, Texas. Primero 189 acres y después 375 acres. Bien, en la página 77 es de la página que escogimos el texto de meditación al comenzar nuestro estudio. Allí se describe plenamente la razón por qué era necesario establecer un lugar para llevar adelante esta obra a la iglesia. Y este lugar, queridos hermanos, también fue establecido por medio de la profecía. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel capítulo 4, los davidianos o los creyentes de este mensaje entendemos que allí es donde se describe la manera, la forma en que Dios llevaría adelante este mensaje de reavivamiento y reforma a la iglesia. Y basados en el versículo 3 de Ezequiel 4, dice: a fin de cumplir el llamado debemos levantar la fortaleza, sacar el baluarte, poner el campamento y los arietes alrededor, es señal a la casa de Israel. Especialmente la palabra
campamento. Recuerden, los davidianos se vieron afectados por haber sido privados de todas las instituciones de la iglesia, por creer en este mensaje. Fue la razón por la cual entonces ellos se vieron obligados a construir un lugar, y ese lugar se construyó en Waco, Texas, y estamos empezando en el Código Simbólico, página 77. Siguieron el patrón o el modelo establecido por la Biblia. O sea, Dios guió a nuestros hermanos para ir a ese lugar, comprarlo y edificarlo. ¿Por qué? Porque el mandato decía: establecerás campamento. Y esa fue la razón, el objetivo principal de construir el Monte Carmelo fue de tener un lugar para preparar obreros para llevar adelante este movimiento de reavivamiento y reforma a la iglesia. Y aquí está registrado. Pero dice, ¿dónde edificaremos? Se levanta la pregunta. El código mismo dice, la respuesta viene del que está tomando las riendas en sus propias manos. Testimonios para los ministros, página 300. En aquel tiempo Israel será para bendición en medio de la tierra. Isaías 19:24. ¿Dónde edificarán? La respuesta viene del profeta Isaías de la Biblia, en medio de la tierra. Y cita después el párrafo que sigue: nadie pone una luz en una esquina, sino en el centro de la habitación. Así es que el labrador sabio edificó en medio de la viña una torre. Estamos viviendo en aquel tiempo profético en que los hombres correrán de aquí para allá. Daniel 12:4, y en el cual el Señor ejecutará su sentencia. Romanos 9:28. Consecuentemente, sigue diciendo, el estado de la estrella solitaria, estando en medio de la tierra de ambas Américas, norte y sur, es el lugar donde debemos instalar el campamento, de modo que la luz pueda ser igualmente diseminada hacia el este, hacia el oeste, el norte y el sur. Además, el campamento desde donde los arietes son enviados, naturalmente debe tener una ubicación centralizada, de modo que la distancia entre los arietes y el campamento pueda ser reducida a la mitad, recibiendo así el tiempo y el costo del transporte, de los suministros y también del correo. Le damos las gracias a Dios por este sabio plan. Se explican los dos versículos, en medio de la tierra, y también claramente muestra el lugar a donde se tendría que establecer y por qué razón. Vemos claramente, queridos hermanos, que se escogió el estado de Texas. ¿Por qué? Dice el mensajero, porque es el estado que está en medio de las dos Américas. Y eso les iba a ahorrar tiempo, dinero, correo y todo por estar en medio. Igual que la lámpara es puesta en medio de la habitación, no en una esquina. Basado en esos principios fue de que Dios movió a su pueblo de California a ir a este lugar en Waco, Texas, al medio de la tierra, según vino la respuesta del profeta Isaías. Bien, dice el último párrafo, por lo tanto, Él nos ha dado una de sus preciosas colinas a la orilla del lago adyacente a Waco, Texas, una ciudad de cerca de 60,000, sin embargo, lo suficientemente lejos para estar apartados del mundo y de su ambiente maligno. Alrededor de 5 millas del centro de la ciudad y cerca de 2,5 millas de los límites de la ciudad. Allí están 189 acres de tierra para nuestro campamento. Queridos hermanos, definitivamente se muestra en el código simbólico que Dios llevó su pueblo a ese lugar y fueron ubicados en el lugar específicamente. Primero habla del estado de Texas y después habla de la ciudad de Waco, Texas, donde Dios les indicó exactamente dónde debían establecerse para levantar este lugar. Los principios delineados aquí, dice 5 millas del centro de la ciudad y cerca de 2,5 millas de los límites de la ciudad.
allí están 189 acres de tierra para nuestro campamento. Si vamos a la página 378, 379 y seguimos adelante en la página 89, página 87 del Código Simbólico. Bueno, hermanos, para ahorrar el tiempo y explicar detalladamente, leyendo todo el código desde el momento que se establecen los hermanos en ese lugar, o leyendo el mensaje, las llamadas oportunas, los tratados, las cartas de Jezreel, el material del mensaje de la vara, no va a hablar de ningún otro lugar, sino el lugar Waco, Texas, que se estableció en el año de 1935 y dirigido por Dios. No va a haber otro lugar, queridos hermanos. Por ejemplo, tenemos las citas de la página 89. El mensajero, aún en sus inicios, él creía que en ese lugar se iban a reunir los 144,000 y la gran multitud. O sea que cuando comienza en la luz, sin tener la luz del reino, él creía que en ese lugar de Waco, Texas, se terminaría todo. No solamente la obra para la iglesia, sino la obra para todo el mundo. Página 89 y página 133 del Código Simbólico, ustedes lo pueden comprobar. En la página 87 encontramos una declaración que él dice: estando nuestra compañía compuesta de 12 miembros, significa que ésta ha de representar el fundamento de esta localización central de las oficinas del último y para siempre gobierno espiritual. Definitivamente, hermanos, con estas citas, con estos escritos, concluimos que el hermano Hutef no creía en otro lugar. Él aquí le llama el último y para siempre gobierno espiritual. Así es que si nos ponemos a buscar en todo el mensaje que él hable de otro lugar, no lo vamos a encontrar. Pero lo importante es, queridos hermanos, si realmente no hay otro lugar y este es el comienzo. Así comenzó el levantamiento, el establecimiento del lugar en Waco, Texas, el Monte Carmelo en Waco, Texas. A través de la historia y la lectura del código podemos encontrar la manera en que ellos trabajaron desde ese lugar. Y también por medio del código y la historia podemos encontrar qué sería el final de este lugar. Y aprovechando el tiempo, queridos hermanos, quiero que me acompañen a la página 555 del Código Simbólico. Página 555, fechado con el año 1954. Esas primeras citas que leímos, 1935, cuando se establece el lugar. Pero esta fecha que estamos dando este año, 1954, es una fecha importante para definir lo que ocurriría con ese lugar que se compró al inicio. Encontramos el título de lo descrito aquí es Preparación para un esfuerzo total. A través de los años, queridos hermanos, el código se escribía día, mes, año, sus detalles a través de los meses o semanal como se enviaba. Hubo un tiempo cuando el código simbólico no se envió más a los hermanos. Esto lo podemos comprobar en el mismo código simbólico que dice en la página 564. El código no ha sido impreso desde hace 11 años. Su lugar ha sido llenado temporalmente por otras publicaciones. La primera edición, fechada en septiembre de 1954, volumen 10, número 1, fue bien recibida por todos los davidianos lejanos y cercanos, y en cuanto salía de la imprenta a las oficinas del correo y finalmente hacia los hogares de la gente, se encontraba llevando artículos oportunos de interés específico y general, junto con una vivaz sección de bolsa
de correo. Si ustedes notan, por 11 años el código no se publicó. Después de 11 años, la primera edición fue exactamente lo que vamos a leer. Salió en el año 1954. Después de 11 años que no se publicaba el código, en este año se reanuda su publicación. Y justamente comienza con nuevas noticias. Y hay cambios. Grandes cambios, queridos hermanos. Dice el código simbólico, página 555. La campaña de cacería lanzada el año pasado inició y anunció un nuevo y electrificante y progresivo avance de la verdad presente. Ahora, nuevamente con un énfasis aún mayor para alcanzar su meta, el Centro del Monte Carmelo hace el siguiente anuncio a todos los davidianos fieles, quienes se darán cuenta que estas buenas noticias son nada menos que una señal. El Centro del Monte Carmelo, comenzando primero a vender su exceso de propiedad y luego todo, está guiando el camino simbólicamente hacia el programa que está delineado por la Biblia y el espíritu de profecía en las palabras. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Queridos hermanos, en la primera edición del código, después de que no se publicó, 1954, el mensajero está hablando acerca de cumplir la meta, cumplir el objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo y cuál era esa meta? En la página 556, cuarto párrafo dice: ciertamente entonces esta acción será una señalización tanto como para los davidianos como para los laodicenses, que el mensaje de la hora undécima está al mismo borde de un final y de un esfuerzo total para reclamar la iglesia de las manos del enemigo. Recuerden un poco la historia, queridos hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la historia en 1953? Habíamos dicho que en el año de 1953 se lanzó el proyecto de la cacería. ¿Cómo era ese proyecto? Habíamos dicho, es puerta por puerta, llevando este mensaje, el mensaje de la verdad presente, a todos los adventistas. Ese fue el objetivo. Comenzó en 1953 y para el 1954 el hermano Hutef está haciendo un anuncio que para poder cumplir esa meta y ese objetivo de la cacería era necesario comenzar a vender el centro de Monte Carmelo, comenzando con su propiedad excesiva o el exceso, las orillas, y después todo. ¿Cuál era el objetivo, hermanos? Librar la iglesia de las manos del enemigo, como lo acabamos de leer del código. Pero no solamente el Monte Carmelo estaba vendiendo su propiedad, sino que aquí mismo en el código simbólico se habla de que también se estaba haciendo un llamado a todos los davidianos fieles de su tiempo para que vendieran todas sus propiedades y pudieran ser usados los fondos para llevar a cabo esta campaña de cacería. Es lo que dice el código. Entonces, hermanos, recuerden, estamos definiendo el punto de que el hermano Hutef no habló de otro lugar y eso es cierto. No es necesario pasarnos horas y horas viendo a ver qué dice. No, hermanos. Él dijo el último y para siempre. El hermano Hutef no creyó en otro lugar realmente. Y ya al final, cuando él, de cierta manera, se le mostró que la obra estaba por terminar, él anuncia la venta de esta propiedad. Queridos hermanos, realmente encontramos que el mensaje es muy claro. Todo aquí está registrado. ¿Por qué tenía que venderse? Por terminar la obra.
dio opción al hermano Jute para otro lugar? No, porque realmente él creía, hermanos, que todo se iba a terminar. Quiero que me acompañen en el mismo código, la página 112. ¿Qué realmente creía el hermano Jute acerca de su estadía en el Monte Carmelo, en Waco, Texas? Dice la página 112, cierto es que estamos estableciendo nuestras oficinas centrales en este monte que se halla en la profecía, pero nuestra estadía aquí será muy corta, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esto es lo que realmente el hermano Jute creía, que su estadía en el Monte Carmelo sería pero muy corta. Así es que al principio Dios lo envía, lo establecen, se organizan, trabajan, pero al final, cuando Él ve que todo está por terminarse, anuncia la venta de la propiedad. Justo cuando estaban en pleno proyecto de la cacería, de alcanzar la iglesia, de darles el mensaje, de conquistarla, dice, de las manos o arrebatarla de las manos del enemigo. Queridos hermanos, si la historia hubiera culminado ahí, justo como lo había proyectado el hermano Jute, no habría habido ningún problema. Pero cierto, nosotros no estaríamos hoy en este mensaje, porque todo se habría terminado para esos años. Sin embargo, la historia, ustedes ya la escucharon, queridos hermanos, estando justo en este proyecto, con estos planes, el hermano Jute murió. Entonces ahí es donde quedamos, como davidianos, como quedaron en ese tiempo todos los fieles sin saber a dónde ir. Nosotros hoy en día, si tuviéramos que definir de un lugar, no podemos definir, sino llegar a la conclusión que fue ese lugar y que sigue siendo ese lugar si no hubiera escritos en el mensaje. Pero queridos hermanos, hoy en esta ocasión vamos a mostrar que aunque el objetivo principal, que era el de rescatar la iglesia del enemigo, no se cumplió porque ustedes ya saben lo que ocurrió en la historia después de su muerte. Lo relatamos, no quiero entretenerme a repetírselos otra vez, pero recuerden, estando en el proyecto de cacería, él muere y después de su muerte las cosas no se hacen como lo tenían en mente, como lo había proyectado el hermano Jute. Eso nos puede decir mucho a nosotros hoy, es cierto, nos dice mucho. Pero queridos hermanos, estamos concentrados en el asunto del lugar. Él no habló de otro lugar, pero queremos saber qué más del lugar. Si la obra o el objetivo no se cumplió, pues hay algo que cumplir. Pero ¿qué más dijo él de este lugar? Código simbólico. Quiero que me acompañen a la página 564. Dice el código simbólico, sí, con la ciudad llegándonos hasta las mismas puertas, el huerto de melocotones tiene que venderse. El huerto de melocotones, ¿qué memoria nos trae al doblar profundamente las ramas con esas deliciosas frutas? De muchachos y jovencitas, hombres y mujeres llenando canastas con las doradas y jugosas helbertas. Había suficiente para cada uno de nosotros y durante 3 meses del año disfrutábamos un festín. La fábrica de conservas era un lugar ocupado en aquellos días, pues miles de libras de melocotones eran empacados por su consumo en invierno, y aún así había más. Así es que la venta se inició y vehículos venían de lejos y de cerca a comprar los melocotones de Monte Carmelo. Según el código simbólico, hermanos, el hermano Jute no solo estaba vendiendo por una razón, sino había 2 razones, a lo menos lo que podemos leer, por las cuales
él estaba vendiendo. La primera, terminar la obra en la iglesia, de la cual no se hizo, no se cumplió como él lo había dicho, y estamos conscientes. Pero la segunda es que la ciudad, él usa estos términos, la ciudad llegándonos hasta las mismas puertas. ¿Por qué él hace esta declaración, queridos hermanos? ¿Por qué él dice la ciudad llegándonos a las mismas puertas? O sea, muchos podríamos decir, es que solamente la declaración está allí, pero no está diciendo realmente que le preocupa la ciudad. Muchos hoy dicen, es que se lee mal. Sí, con la ciudad llegándonos hasta las mismas puertas. Queridos hermanos, aún se lea junto o separado la frase diciendo la ciudad ha llegado a nuestras mismas puertas, es sumamente importante para ser analizada, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Pues de aquí quiero que regresemos nuevamente a las páginas que comenzamos leyendo. ¿Por qué le debemos dar mucha importancia a esa frase, la ciudad llegándonos a las mismas puertas? En la página 77, el último párrafo, dice, hermanos, por lo tanto, Él nos ha dado una de sus preciosas colinas a la orilla del lago adyacente a Waco, Texas, una ciudad de cerca de 60,000. Sin embargo, lo suficientemente lejos para estar apartados del mundo y de su ambiente maligno. Alrededor de 5 millas del centro de la ciudad y cerca de 2 millas de los límites de la ciudad. Allí están 189 acres de tierra para nuestro campamento. ¿Por qué les digo que tenemos que considerar esta frase de la página 564? Porque, según vemos, hermanos, al momento cuando se estableció o se buscó el lugar para edificar el Monte Carmelo, una de las cosas que se estaba buscando es de que ese lugar estuviera apartado de la ciudad. Así es que un año antes de que el hermano Hutep muriera, él estaba haciendo estas declaraciones. Vender el Monte Carmelo para terminar la obra. Pero también una de sus preocupaciones era la ciudad. Había llegado a las mismas puertas. Aquí lo muestra. Él dice, este lugar califica porque son 5 millas del centro de la ciudad y 2 millas de sus bordes. La página 79 dice, hermanos, una cosa estaba clara en nuestras mentes concerniente a la nueva residencia de nuestra obra, y esta era que deberíamos tener una base rural desde donde operar. Una con suficiente espacio para mostrar que el Señor no se equivoca cuando nos dijo a través de su mensajero que deberíamos salir de la ciudad a un ambiente que condujera a la salud y en donde pudiéramos cuidar del necesitado entre nosotros y suplir de empleo a aquellos que están aprendiendo a dar el mensaje. Siguiendo los consejos del espíritu de profecía que dicen salir de la ciudad. Hemos establecido una base rural, dijo el mensajero cuando se establecieron. Por eso, esto fue escrito en el año de 1935. Para el 1954, él hizo una declaración diferente a la que se encuentra en estos escritos. Él ya no dijo 5 millas del centro de la ciudad, 2 millas de sus bordes. Él ya no dijo, esta es una base rural, sino ahora su declaración fue en el 1954, la ciudad ha llegado a nuestras mismas puertas. Así es que, queridos hermanos, si realmente el mensaje no habla de otro lugar, pero sin embargo, al final, sus últimos años, su último año de vida que tuvo el hermano Hutep, él reconoció y lo dejó publicado en el código que la ciudad se había acercado al campamento. Así es que si hoy queremos regresar a ese lugar diciendo que el mensajero no habló de otro lugar, queridos hermanos, seamos conscientes. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado hoy. El Señor es el mismo ayer y hoy y
por los siglos, dice la palabra de Dios. No podemos decir que a hoy al Señor no le interesa el asunto de sus instituciones cerca de las ciudades. El mensaje salir de las ciudades sigue vigente, queridos hermanos, hoy. No podemos decir que no es ciudad Waco, Texas, porque el mismo mensajero dijo, la ciudad ha llegado a nuestras mismas puertas. Así es que hoy, hermanos, en el 2010 o en el 1990 y 91, cuando se dividieron en Nueva York, si ya el hermano en 1954 había hecho esa declaración, si se toma esa posición, queridos hermanos, de que hay que regresar a ese lugar, estamos quebrando los principios del espíritu de profecía y del mensaje de la vara. Hermanos, muchos se enfocan, o la mayoría se enfocan hoy y dicen, es que el objetivo no se cumplió, la obra no se terminó. Es cierto, queridos hermanos, pero creo sinceramente que ni ustedes ni yo vamos a ser juzgados porque la obra no se terminó. Los responsables de que las cosas no se hayan hecho como tenían que haberse hecho, darán cuentas a Dios. Nosotros hoy, a los años que vivimos, en este periodo que vivimos, no podemos ser culpados por ese acontecimiento que la obra no se terminó. Y por esa razón tengamos que ser obligados a regresar al Monte Carmelo antiguo. Hermanos, por lo menos tenemos una guía, por lo menos tenemos en los escritos del hermano Hutef bases para decir que no podemos regresar a ese lugar, porque hoy estamos en el 2010, cuando el mensajero, lo inspirado que tenemos, hizo la declaración de la ciudad, 1954. Imagínense ahora, queridos hermanos. Muchos hoy hasta han tomado video de ese lugar y dicen que la ciudad no está allí, que el mensajero se protegió con algunas casas residenciales para que la ciudad no llegara. Queridos hermanos, recuerden nuestros principios. ¿Dónde está escrito así como lo estamos presentando? ¿Dónde dice que el mensajero se protegió para que la ciudad no le llegara? ¿Dónde dice, queridos hermanos, que no es ciudad Waco, Texas en lo inspirado? Yo encuentro que dice, la ciudad nos ha llegado a las mismas puertas. El decir hoy que no es ciudad porque no hay gasolinera, porque no hay McDonald's, porque no hay Burger King, porque no hay las tiendas regularmente que hay en la ciudad, hermanos, estamos yendo en contra de lo que el mensajero dijo. ¿O se equivocó el mensajero? ¿Él se equivocó al decir que la ciudad había llegado a las puertas? Hermano, tengamos cuidado, porque el decir hoy nosotros que no es ciudad ese lugar, estamos diciendo que él se equivocó. La pregunta, queridos hermanos, que nos hacemos es, ¿por qué los fieles? No hablemos de aquellos que uno se fue para allá, otro para acá, con su profeta, no, hablemos de los fieles. ¿Por qué los fieles no se quedaron en ese lugar? ¿Por qué tuvieron que regresarse a California? Y de California tuvieron que irse para Carolina, y de Carolina para Nueva York. ¿Por qué? ¿Será que estos pioneros, porque estamos hablando de los pioneros que en el movimiento original comenzaron y vivieron el gran golpe aplastador? Estamos hablando de ellos. ¿Será que ellos no conocían estos escritos? ¿Será que para ellos el código y las verdades del mensajero estaban ocultas? Si realmente el mensajero hubiera dicho que allí tenían que quedarse, allí se hubieran quedado. Pero miren, hermanos, voy a mostrarles una cita que está en el código simbólico, para que noten ustedes qué es lo que los pioneros creían acerca de este lugar. Este código fue escrito en el año de 1956, un año después de que el hermano Hutef había muerto. Dice, así fue que a la muerte del hermano Hutef, Monte Carmelo exitosamente emprendió su subdivisión de cerca de 35 acres.
La gran preocupación del hermano Hutep a la hora de su muerte fue que la subdivisión del resto de la tierra requería de muchos clientes que Hueco pudiera no tener, a menos que algunas nuevas industrias u otras instalaciones fueran traídas a Hueco, provocando la necesidad de más viviendas. Y como yo les informé con detalles hace algunas noches, muchos cambios ocurrieron más tarde en Hueco, los cuales materialmente alteraron nuestra situación con relación a la venta de la tierra. Estos cambios se produjeron por una variedad de factores, siendo los principales entre ellos: número 1, una competencia más perspicaz en crecimiento, y número 2, las nuevas regulaciones y requerimientos de la ciudad que han hecho que quedemos dentro de los límites de la ciudad. El campamento fue establecido con límites en 1935. Para 1956, los pioneros, aquellos fieles que quedaron después del hermano Hutep, comprendían y entendían que el lugar había quedado dentro de los límites de la ciudad. Por lo tanto, ellos no se quedaron en Hueco, Texas, en el Monte Carmelo. Por lo tanto, ellos, aunque la hermana Hutep y su concilio lo haya vendido en una manera incorrecta, estos pioneros no dijeron, porque lo vendió incorrecto, vamos a comprarlo nosotros para seguir correctamente. Ellos tenían una cosa bien clara en mente, hermanos, y aquí está registrada en el código simbólico. El lugar había quedado dentro de los límites de la ciudad. Así es que, queridos hermanos, hoy en día no debemos de preocuparnos por el objetivo. ¿Por qué lo digo? No es que quiero decir que no nos preocupemos de la obra. Querido hermano, desde que los fieles davidianos dejaron ese lugar de Hueco, Texas, la obra siguió adelante. Aunque no estuvieran en el Monte Carmelo, el objetivo desde esos años se ha tratado de cumplir. Y hasta hoy en día, los creyentes de este mensaje estamos enfocados en cumplir el objetivo. Sería negativo decir hoy, queridos hermanos, que por fuerza tenemos que estar en ese lugar para cumplir el objetivo. Entonces diríamos que todos esos años, desde la muerte del hermano Hutep y desde que se vendió ese lugar, la obra que se ha hecho no ha sido válida y no sirve. Pero quiero decirles, hermanos, que si no hubiera sido por los fieles davidianos que guardaron este mensaje, no estaríamos ni ustedes ni yo ahora en este mensaje. ¿Qué quiere decir? Que la obra se ha estado haciendo en todo tiempo, queridos hermanos, aun que no han estado en el centro de Monte Carmelo en Hueco, Texas. ¿Por qué decir hoy que hay que regresar forzosamente para poder cumplir el objetivo? La pregunta ¿es que no se está haciendo nada? La obra se está haciendo, queridos hermanos, desde esos años. Sigan la historia, ya hablamos de la historia. La obra se ha estado haciendo. Así es que queda definido ese punto, hermanos. ¿Deberíamos regresar a este lugar antiguo para cumplir el objetivo? Si no se estuviera haciendo nada, podríamos decir que por ese lado tenemos que regresar. Pero si no tuviéramos el problema de la ciudad. Pero hoy tenemos el problema de la ciudad. Así es que, basados en principios, no estamos forzados a romper otros principios de ninguna manera, porque el mismo espíritu que inspiró los principios fuera de la ciudad es el mismo espíritu que inspiró los escritos de la vara del pastor. Bien. Vamos a pasar a otro punto, hermanos. No se vendió de la manera que el hermano Hutep lo estipuló. Es otra realidad que tenemos que aceptar. Y yo quiero decirles una cosa, queridos hermanos, de que nada en este mundo pasa sin que Dios no lo permita. El mensajero bien claramente dice, todo, bueno y malo, no pasa porque alguien más lo quiera, sino solo Dios.
Y solo Dios sabe por qué no se vendió la propiedad como había sido estipulado por el hermano Jutef. Es otro problema, hermanos, que nosotros no somos responsables de arreglar. Y si quisiéramos echarnos esa carga encima hoy, como davidianos, como creyentes de este mensaje, entonces, hermanos, tendríamos que regresar y comprar no solamente un pedacito ahí. En la página 716 que leímos del código simbólico, así fue que a la muerte del hermano Jutef, Monte Carmelo exitosamente emprendió la subdivisión de cerca de 35 acres. De 375 acres al tiempo de la muerte del hermano Jutef, solo se habían vendido aproximadamente 35 acres. Si hoy quisiéramos hacernos responsables de esta falta, tendríamos que regresar allá y comprar 320 acres para cumplir el objetivo o para vender de la manera correcta como el hermano Jutef dejó estipulado. Queridos hermanos, pensemos un poco, razonemos y veamos la realidad en la cual estamos. Para venderlo de la manera correcta tendríamos que hacerlo así, 320 acres, conseguir para vender como el mensajero dejó estipulado. Seamos razonables, queridos hermanos. Tratemos de cumplir con nuestro objetivo, el cual es llevar adelante este mensaje. Ya estamos en la historia, en estos movimientos, los que están así predicando hoy y dando razones sólidas, diciendo que es Hueco el lugar y que tenemos que ir a Hueco. Queridos hermanos, analicen detenidamente las escrituras del código. No le quitemos ni le pongamos. Dejemos lo que está escrito solamente. No digamos hoy, es que el hermano Jutef no pensaba vender porque se seguía construyendo. Y se citan las citas de código simbólico, página 565, donde se muestra que se estaba construyendo el Monte Carmelo después de que el hermano Jutef ya había dicho que se vendiera. Y muchos hoy dicen, ¿sí ves? Él no pensaba vender. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo. Querido hermano, volvemos a lo mismo. Quitemos, él pensaba, él creía, hermanos, el escrito está. Claramente en la página 555 dice vender el exceso y después todo. No hay opción, querido hermano, hoy para buscarle y decir es que él quería, al escrito está, queridos hermanos. Si él estaba construyendo, solo él sabe. Y si un día somos salvos, le preguntaremos, ¿por qué siguió construyendo, hermano Jutef? ¿O por qué esto, por qué aquello? Pero queridos hermanos, no nos vayamos a los extremos. No le agreguemos ni le quitemos a lo que él dejó escrito, porque eso fue lo que causó gran catástrofe en la obra en el pasado. ¿Cómo vamos a seguir repitiendo la historia hoy en día? Si nos quedamos, hermanos, solamente con un escrito está, difícilmente vamos a ser desviados. Otra de las razones está en la página 716. Dice, a la fecha 6 porciones de tierra se han vendido en acuerdos de pago a 2 y 3 años. El último de estos 6 comprende todo el terreno, excepto por 18 acres que están reservados para el uso de la institución por el tiempo que se necesite. Y esta cita ha caído, queridos hermanos, a acoplarse exactamente en las ideas que hoy existen. Y ahora se dice que el mensajero nunca pensó vender la institución, la oficina, que esa tenía que ser reservada hasta que el tiempo lo necesitara. Y ahora, como eso es solo lo que se ha conseguido, un lugar para tener la oficina y la imprenta, se dice es que tenemos exactamente lo que el mensajero dijo, que no debía de venderse. Pero hermanos, volvemos al principio de la ciudad, por favor. No podemos regresar a quebrar los principios inspirados.
La prueba la han tenido ustedes mismos, o todos hemos tenido la prueba de que el mensaje ha seguido adelante. El mensaje no se ha estancado, aunque Satanás ha trabajado mucho para obstaculizarlo y detenerlo, el mensaje ha seguido adelante, hermanos. No digamos que el progreso del mensaje depende de un pedazo de tierra, queridos hermanos. Si ese no fuera el caso, no habría necesidad de estar hablando de esto, queridos hermanos. Porque cada quien en su grupo, como estén, estaríamos cumpliendo nuestro objetivo. Pero la razón por la cual hoy estamos hablando de esto es porque está causando serios problemas estas creencias hoy entre los fieles davidianos. Si vamos a los principios inspirados, queridos hermanos, no hay evidencia para regresar al lugar antiguo de Waco, Texas. No hay sustento en la inspiración. Podemos tomar todas las citas que el hermano Huteb escribió en el código y decir es que él no habló de otro lugar y él no dijo otro, él dijo solo ese. Cierto, queridos hermanos. Pero a este nivel yo quiero explicarles algo a ustedes, creyentes de este mensaje. El mensaje de la vara del pastor no fue dado de una sola vez. El mensaje de la vara del pastor, como todo otro mensaje, fue dado poco a poco. Así es que, querido hermano, para definir cualquier punto o cualquier enseñanza del hermano Huteb, tienes que buscar qué escribió él al último acerca del tema. Y esa debe ser tu base, ese debe ser tu fundamento para poder conducirte. De otra manera, vas a estar en serios problemas. Por ejemplo, hermanos, hoy no nos da el tiempo para ir detenidamente a una cita por otra cita. Pero al principio, cuando la vara del pastor, volumen 2, escribió, el mensajero creía firmemente, hermanos, que la piedra representaba la segunda venida de Cristo, y él lo escribió en la vara del pastor, volumen 2, página 29. Pero más tarde, cuando Dios le da la luz del reino, en las llamadas oportunas él escribe y él dice, no es la segunda venida de Cristo, la piedra es el reino. Llamadas oportunas, volumen 1, número 29, página 8. Ahí encuentran ese punto. En la vara del pastor, volumen 1, hermanos, hay otra parte, es página 24. El hermano Huteb, hablando acerca de la resurrección especial de Daniel 12:2, dice que esa resurrección será durante la séptima plaga. Y en el Llamadas Oportunas, volumen 2, número 7, página 14, él explica que esa resurrección va a ser en tiempo de aprobación, tiempo de gracia. Otro punto, queridos hermanos, es de que el hermano Huteb creía que allí en Waco, Texas, en ese lugar que consiguieron, se iba a reunir la gran multitud y los 144,000. Yo les cité esa referencia hace un rato en la página 133 del código. Dice, la extensión de tierra donde está Monte Carmelo fue comprada el pasado abril y se usará en la obra de llevar el mensaje del sellamiento durante la cosecha de los 144,000, los primeros frutos, y podrá ser usada también para la cosecha de la gran multitud. Por eso es que él comenzó con 189 acres y después 375 acres, porque él creía que la obra iba a comenzar con la iglesia para reunir los 144,000 y después la gran multitud que nadie podía contar. Por eso las acres fueron multiplicadas. Pero, queridos hermanos, en el Respondedor, volumen 2, página 48 y 49, él escribió más tarde que la obra no se terminaría ni de Waco, Texas, ni de Tacoma Park, sino de Palestina. Estos ejemplos que yo les doy a ustedes, queridos hermanos, no tiene que ver nada con el asunto de si es Waco o no es Waco, no. Estos ejemplos que yo les doy a ustedes es para entender cómo estudiar el mensaje de la vara del pastor.
lo tenemos que estudiar progresivamente. O sea que yo no me puedo quedar con las primeras declaraciones que él hizo en cualquier tema. Tengo que quedarme con las últimas declaraciones. Yo no puedo decir, es que la vara dice que es la segunda venida de Cristo, yo lo creo así. No. ¿Qué dijo al último, hermanos? La piedra son los 144,000. Yo no puedo quedarme con la idea de que la resurrección especial va a ser durante la séptima plaga, sino me voy a quedar con lo último. ¿Qué dijo al último? Va a ser en tiempo de gracia y así lo debo de creer yo, creyente de este mensaje. Si él dijo al principio que en Waco se reunirían los 144,000 y la gran multitud, pero al final él dice no, se van a reunir en Palestina, yo tengo que quedarme con lo último que él dijo. Y así es con el asunto del lugar, queridos hermanos, de este cuartel general. Él al principio dijo mucho acerca de este lugar y vamos al mensaje y él dice una y otra y otra y otra vez, lo repite. Pero al final, él dice que tiene que venderse. Y da las dos razones, terminar la obra y por la ciudad. ¿Con cuál nos vamos a quedar, hermanos? ¿Con las primeras declaraciones que él hizo? Estaríamos en contra de los principios del mensaje, porque no se le dio toda la luz al hermano Jute. Tenemos que quedarnos con lo último, aunque hoy nuestra mente, hermanos, no logre comprender el por qué, el cuándo, el cómo y a qué horas. Tenemos un mensaje bien delineado y claro, que nos muestra el camino para seguir y no errar. Tenemos el programa para llevar adelante este mensaje a la iglesia. Tenemos los principios fundamentales y los ponemos en práctica para poder ser sellados. ¿Qué más necesitamos, queridos hermanos? No tomemos esa posición, queridos hermanos, de que solo una vara, solo una lechería, solo un lugar donde puedes obtener el traje. Querido hermano, no limites la salvación, no te autoproclames. Si tú eres el verdadero, el grupo verdadero, dejemos que nuestras obras hablen por nosotros. No estorbemos la obra del Señor, queridos hermanos. No limitemos la salvación a otros, no digamos, estás perdido por estar allá. Si no estás aquí, no hay esperanza para ti. Eso no va con la palabra de Dios. Si hoy hemos llegado a tener tantas divisiones, hermanos, es porque Dios lo ha permitido también. Y creemos que un día tendrá que ser un solo grupo. Lo creemos determinantemente. Pero esos planes no van a ser humanos, hermanos. Esos planes tienen que venir de la manera que Dios lo dicte. Cuando Dios quiera, su pueblo fiel se va a unir. No nos arriesguemos hoy, hermanos, si de veras amamos tanto la unidad y clamamos por ella, pero estamos saliéndonos de los principios por obtener esa unidad. Cuidado, hermanos, porque no podríamos llegar a la unidad verdadera cuando Cristo diga es el momento. Bien, otra cita más que se usa para decir que es ese lugar y no hay otro, está en La vara del pastor, tomo 1, página 129. Está hablando acerca de Ezequiel capítulo 4, versículo 2. Y pondrás contra ella cerco y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y asentarás delante de ella campo y pondrás contra ella arietes alrededor. Pondrás contra ella cerco, es decir, invadir la ciudad, la iglesia por un ejército para obligar su entrega, esforzarse por obtener posesiones de la ciudad, la iglesia, y edificarás contra ella fortaleza. Una fortaleza alrededor de la ciudad la hace segura, así que edificar contra ella fortaleza significa asegurarse que nadie escape. Y sacarás contra ella baluarte. La palabra baluarte en la traducción griega se traduce promata, que significa muros, lo cual es una presa o terraplén alrededor de una fortaleza, haciendo así todo esfuerzo y precaución para asegurar la ciudad.
asentar delante de ella campo, es decir, hacer lugares de alojamiento temporales. La idea es permanecer allí hasta que sea conquistada la ciudad. Esta es otra de las referencias que se usa, queridos hermanos, para decir que no es otro lugar y que tenemos que estar allí. Dice la vara del pastor, el campamento, permanecer allí hasta que se haya conquistado la ciudad. Y se hace la pregunta, ¿ya se conquistó la ciudad? Y la respuesta es lógico, no se ha conquistado la ciudad. Entonces dicen permanecer allí. Pero hermanos, como ya lo explicamos, ¿por qué los fieles davidianos no se quedaron? Porque ellos entendían que habían quedado dentro de los términos de la ciudad. En el código simbólico, página 79, dice, una cosa estaba clara en nuestras mentes concerniente a la nueva residencia de nuestra obra, y esta era que deberíamos tener una base rural desde donde operar con suficiente espacio para demostrar que el Señor no se equivoca cuando nos dijo a través de su mensajero que deberíamos salir de la ciudad a un ambiente que condujera a la salud y en donde pudiéramos cuidar del necesitado entre nosotros y suplir de empleo a aquellos que están aprendiendo a dar el mensaje. Página 79, una base rural y con suficiente espacio fuera de la ciudad. Código simbólico, página 564. Sí, con la ciudad llegándonos a las mismas puertas. Código simbólico, la página 716. Las nuevas regulaciones y requerimientos de la ciudad que han hecho que quedemos dentro de los límites de la ciudad. Quedar allí sería ir en contra de los principios del mensajero que están claramente delineados. Queridos hermanos, ¿ese lugar es rural ahora? ¿El antiguo Monte Carmelo donde se encontraba? No. La misma historia revela y dice que el mensajero comenzó a vender y a construir casas de clase alta, como nosotros llamaríamos hoy residencial. Si en el tiempo de él comenzó con ese proyecto, ¿cómo estará hoy, queridos hermanos? Al final de este tema, queremos agregar un video de lo que es realmente hoy ese lugar donde se encontraban las oficinas en el tiempo del hermano Jutef. Y claramente ese lugar, queridos hermanos, dejó de ser rural. Ahora es un lugar residencial, totalmente en contra de los principios. Quedar allí sería ir y quebrar los principios, porque no dijo de otro lugar, hermanos, no dijo de otro lugar. Con todos los fieles tuvieron que organizarse y seguir adelante con la obra en diferentes lugares. La obra no se detuvo, la obra siguió adelante, pero entonces, ¿cómo vamos a entender el quedar allí? El último punto que yo quiero explicar hoy, queridos hermanos, es ¿qué es lo que lleva adelante el mensaje? ¿La tierra o el programa delineado en la Biblia, el espíritu de profecía y la vara? Porque el mandato dice quedar allí hasta que la iglesia sea conquistada. Pero yo encuentro, de acuerdo a la inspiración, que quedar allí es ir en contra de los principios que están delineados en el código. Pero entonces, quedar allí, ¿cómo lo debo de entender? Hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Amós, capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia: dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre de el Carmelo. El código simbólico, páginas 112 y 113, habla de estos versículos. Por el tiempo hoy no voy a leer todo lo que el código simbólico dice,
Pero si ustedes leen lo que dice el código simbólico en la página 112 y 113 de este versículo, encontrarán la aplicación que el mensajero le da. Un día este monte se secará, dice el profeta Amós. Él está hablando en el futuro, no habla en el pasado. En el futuro, cuando ese monte se secará. Y no fue por casualidad que el lugar donde se establecieron las oficinas para llevar adelante el mensaje se le llamara Monte Carmelo. Al igual que el nombre de la vara y el nombre davidianos fueron dados por Dios. Ahí lo muestra el código simbólico. Sin embargo, lo que muestra que de ese monte Carmelo que fue establecido en Waco, Texas, antitipo de este, vemos claramente que de ese lugar saldría alimento. Pero un día se va a secar y el mensajero dice en el código simbólico que ese pasto representa verdad presente. Verdad presente que está saliendo para ser dada al pueblo de Dios, a la iglesia oportunamente. Pero un día ese pasto se secará. Quiere decir que no habrá más verdad para el pueblo de Dios. No solo la iglesia, sino su proyección está hablando aún del mundo. Cuando el Carmelo se seque, hermanos, es cuando cumple su objetivo con la iglesia y va a cumplir su objetivo con el mundo, según está delineado en el código simbólico. Entonces, este lugar, Monte Carmelo, es simbólico, hermanos. ¿Por qué? Porque el mensaje no comenzó en Waco, Texas. El mensaje comenzó en California. Y miren lo que dice el código simbólico. Código simbólico, página 79. Dice, ha sido evidente por algún tiempo que pronto será necesario buscar una localidad más centralizada para la oficina a fin de servir a todo el campo eficientemente. Escuchen, se estaba buscando un lugar para la oficina para servir al campo eficientemente. Así que los que están en las oficinas centrales han estado orando muy fervorosamente por este asunto por muchos meses. Y mientras continúan orando por luz, el Señor finalmente indicó definitivamente, escuchen, que ese precioso sur de California no habría de permanecer más como el centro de su obra para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál era el lugar específico para llevar adelante la obra, las ovejas perdidas de Israel? California. ¿Pero ese lugar era el que predicaba, California? No, ellos estaban preocupados dónde ubicar las oficinas. Entonces, una vez que cumplieron con su obra en California, las oficinas, Dios les mostró que tenían que moverse para Waco, Texas. Entonces vinieron y buscaron un lugar para el establecimiento de las oficinas, del programa para llevar adelante ese mensaje. Así es que si este Monte Carmelo es el que se encarga de dar alimento a las ovejas perdidas de la casa de Israel y después al mundo, ese Monte Carmelo se mueve. Pero la propiedad, la tierra, no la podemos mover de un lugar a otro. Por eso queda claro, hermanos, que no es la tierra ni el lugar el que predica, sino es el programa llevado a cabo por la oficina. Y aquí está claramente delineado. De California se fueron a Waco, Texas. Y a como haya sido, queridos hermanos, después de que vino el gran golpe en contra del mensaje, después de la muerte del hermano Jutep, esta oficina siguió trabajando. Nos guste o no nos guste, queridos hermanos, esa oficina siguió haciendo su obra. Y por esa razón ustedes y yo estamos en este mensaje. ¿Por qué? Porque el objetivo siguió adelante. Según la historia, como ya lo fuimos diciendo. Después que la oficina, queridos hermanos, termine su obra para la iglesia, tendrá una obra para el mundo. Pero esta oficina, cuando se haga la obra en el mundo, no estará ya aquí en nuestro continente, sino será en Palestina. Querido hermano y hermana,
creyente de este mensaje, de esta verdad, quedar allí no es quedar en la tierra, sino quedar en el programa correcto y verdadero para llevar adelante este mensaje a la iglesia. El que podamos gemir y clamar por las abominaciones que hay en la iglesia. El patrón o el ejemplo que el mensajero nos dejó delineado en su mensaje, eso es lo que debemos de seguir. Para llevar adelante ese movimiento se necesita una oficina, que hoy tenemos que reconocer, queridos hermanos, que no hay un lugar específico delineado en la inspiración. Pero si se ha de buscar un lugar, y como lo hicieron anteriormente los pioneros, buscaron lugares que calificaran rurales, fuera de la ciudad, y con suficiente espacio para llevar adelante la obra. Así es que allí está el ejemplo. Quedar allí no es quedar en la tierra, en Monte Carmelo, porque iríamos en contra de lo que el mensajero dijo. Quedar allí es en el programa correcto, conquistar la iglesia para librarla de las manos del enemigo. Eso es lo que se refiere, hermanos. La oficina se mueve de un lugar a otro para llevar adelante el mensaje. Queridos hermanos, los puntos son muy claros. Es muy importante que todos ustedes sean responsables de leer su material. Pero recuerden en qué tiempo de la historia quedamos. La última división vino en el 90 o 91. Fue la última. Así es que cuidémonos, queridos hermanos, de estar sembrando lo mismo que sembraron aquellos que solo trajeron oprobio y destrucción para este mensaje. Cuidémonos, hermanos, de agregar o quitarle al mensaje. Cuidémonos de autoproclamarnos. Dejemos que Dios nos vindique, que Dios hable por nosotros, que la verdad hable por nosotros. Ese espíritu no es de Dios. Queridos hermanos, el espíritu y la verdad siempre van juntos. Si alguien se hiciera la pregunta hoy, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo errado? Lo que el espíritu de profecía dice, pruébate con la palabra. Y si tu espíritu que te guía coincide con la palabra, estás bien. Pero si el espíritu que guía tu vida no coincide con la palabra, cuidado, estás mal. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos cumplir con nuestro objetivo en la iglesia. El mensajero lo dijo muy claramente, el respondedor, volumen 1. Con una obra tan grande y los obreros tan pocos, la piedra que Satanás usará para hacer que este movimiento no avance es que malgastemos nuestro tiempo. Hermanos, no es tiempo de estar peleando entre nosotros. Es tiempo de ir adelante predicando este mensaje a la iglesia. Si alguien a tu lado lo predica, como en el tiempo de Jesús, aquellos que predicaban también y echaban demonios, y los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, estos que están haciendo también, deténlos. ¿Qué les dijo Jesús? Déjenlos. El que no es con nosotros, contra nosotros es. Así es hoy, queridos hermanos. Dejemos de pelear entre nosotros como grupos creyentes de este mensaje. Vayamos y cumplamos la obra. Y si alguien a nuestro lado lo está haciendo, gloria a Dios. Que sigan adelante para que pronto podamos conquistar la iglesia. Preparemos nuestro cuerpo, nuestra alma, hermanos. Si de veras anhelamos y estamos preocupados por la unidad, el tiempo va a venir seguramente. Pero si queremos participar de esa unidad profetizada, hoy es el día de empezar a hacer preparativos para cuando ese tiempo venga. Y no es peleando, no es echándonos tierra unos y otros, no, hermanos. Cumplamos nuestro objetivo delineado en el mensaje. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, este es el
famoso Monte Carmelo. Estoy parado aquí desde la calle y acá son casas. Y en el mismo terreno, mira, ahí es casa de un dueño particular. Y más arriba está la capilla de dentro de Monte Carmelo. Ahorita me dirijo hacia allá. Voy caminando del lugar de Huecoteca. Me divido una calle y acá hay casas ya, mira. Y adelantito está la calle que voy a entrar. Es el terreno que les digo, mira, está en el mismo lugar. Y aquí son casas particulares ya. Y esta es la callecita que voy a entrar aquí. Todo igual. Que voy a subir. Me divide la calle. Acá son casas, más casas. Aquí estoy del otro lado. Es la misma capilla que les mostré. Y acá siguen las casas. Desde donde empiezan los arbolitos, desde aquí hasta por aquí termina el parqueadero. No quiero entrar ahí el lugar, voy a seguir caminando. Ahí está.
estoy parado aquí en el lado del parqueadero. O del estacionamiento. Y de aquí, ahí está la calle. De allá me vine caminando. Voy a seguir caminando adelante para ver. Y aquí hay otra calle. Halloween. Son calabazas y espantapájaros. Voy a dar la vuelta. Todo lo que tiene. No sé si alcanza a ver el camino. Por ahí se alcanza a ver ahí. Voy a pausar y más adelante voy a volver a empezar. Donde va el carro ese, donde pasan es a la avenida Monte Carmelo. Estoy dentro del carro y a ver si se puede alcanzar a ver. Está el letrero que dice dentro Monte Carmelo. Y acá sigue. Aquí está la imprenta. La imprenta. Y es prácticamente todo esto. Por ahí estaba parado hace ratito, detrás de aquellos árboles. Aunque se alcanza a ver aquella casa. Ahí está, más que me vine por acá. Y yo te voy a dar vuelta aquí, en esta callecita. Acá siguen casas. Te voy a dar vuelta.
Estoy dentro del carro. Allá viene la avenida. Y aquí está el cruce. Y este es el mismo que le estaba mostrando hace rato. Y después de este cruce de la calle hacia acá está la escuela. Y ese edificio que ven ustedes ahí es el edificio donde estaba el reloj. Se llama La Vanguardia, pero eso ya es de la escuela de gobierno. Y esta es la entrada principal. Ahí dice, mira. Prácticamente es todo lo que tiene. Ahí ustedes juzguen. Ahí donde entré hace ratito. Donde sale acá el carro. Ahí entré hace rato. No sé si alcanzan a ver allá. Ahí voy a bajar hacia acá. Pero quiero que vean todo eso. Aquí es la avenida principal. Y acá hay casas. Y hay donde entré hace rato, ahí donde estoy enfocando, ahí es el parte del, más bien es el terreno de Monte Carmelo.